López Obrador y sus propuestas. Saludamos esta noche en el estudio a Luis Espino, especialista en análisis del discurso. Luis. José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y al maestro Eduardo Juchín, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Bienvenidos, muy buenas noches. Pues hablemos de Andrés Manuel. Yo querría empezar por ¿qué tendría que dejar de hacer Andrés Manuel para ahora sí ganar la presidencia en el 2018? No qué tiene que hacer, qué tiene que dejar de hacer. Bueno, yo creo que la apuesta en términos de discurso para López Obrador esta elección es parecida a las dos anteriores, es moderarse. Esa no es su palabra predilecta. No es ni su estilo ni su palabra predilecta, y además, como hemos platicado otras veces, el discurso que maneja Andrés Manuel López Obrador tiende a la polarización, tiende a la polémica, para generar esta narrativa de los buenos contra los malos, la mafia del poder contra el pueblo bueno, y en ese sentido eso le ayuda a tener una base muy dura, muy leal de seguidores y de votantes, pero al mismo tiempo lo aleja exactamente de sectores que podrían verse atraídos por sus ideas si se presentaran de manera más moderada. Lo pregunto porque justamente este es el momento en el que aquellos que no están dispuestos a volver a votar por el PRI y no confían en el Frente o en el PRD o en el PAN, pensarían quizás en que Morena y Andrés Manuel son una buena opción. Pero yo no sé si esta idea y este discurso constante, violento y agresivo es una de las cosas que tendría que dejar de hacer o es parte de su estrategia y de su sello particular. José Antonio, Eduardo, hay un nuevo actor, ¿no? Yo querría preguntarles qué piensan. Hay un nuevo actor que es el Frente. Y la concreción del Frente, este actor que ahora sí existe, ¿no? Que era promesa y que parecía que no iba a consolidarse, complica muchísimo a López Obrador. Le puede complicar, pero sobre todo al PRI, ¿eh? Yo creo que más bien al que más perjudica es al PRI más que a López Obrador. Porque precisamente, bueno, por un lado el Frente es quien puede captar ese voto que no quiere al PRI y tampoco a López Obrador. Esa era la idea del Frente originalmente, es decir, aquí hay otra opción. Pero también dentro de ellos hay muchos que desconfían del PAN. Y sobre todo ahora de Anaya por la forma en que llegó. Porque una cosa es que se hace lo que ofreces, es decir, un punto intermedio, que no es el PRI, no es la continuidad de este gobierno por lo menos, y tampoco el López Obrador, para quienes tienen desconfianza de López Obrador, que son muchos. Es decir, aquí tenemos un punto intermedio, ¿no? Sí, pero de todas maneras eso genera mucha desconfianza respecto de cómo llega Anaya, de la forma en que llega, cerrando las puertas a Margarita, dejando cadáveres políticos en el camino. Pero no le complican tanto, hay dos opciones antirrégimen. Lo que pasa es que yo creo que precisamente porque llega con mucha desconfianza Anaya, los votos de Margarita no van a ir para Anaya. Hay muchos panistas que dicen, yo no voy a votar por Anaya, o voto por Margarita o voto por Mid, en caso de que Mid sea competitivo. Lo están diciendo muchos sectores del PAN o filopanistas, no digo los militantes, sino también votantes filopanistas. Y en caso de que el PRI no logre remontar su tercer lugar, porque el Frente se consolida, entonces lo que puede ocurrir, yo sostengo, es lo que vimos en 2006. Una gran cantidad de priistas votó útil en favor de López Obrador. El voto útil de los priistas cuando su candidato se había caído a tercer lugar en 2006, fueron 2,5 millones de votos útiles del PRI, que no votaron por Madrazo. De esos, 2/3 partes se fueron con López Obrador. ¿Por qué? Porque si a muchos de los priistas tradicionales, formados en el nacionalismo revolucionario, les das como opción final en una elección de dos a un panista, con todo lo que representa eso, o a López Obrador, pues muchos se van con López Obrador. La mayoría se fue en 2006 con López Obrador. Eso podría volver a ocurrir. Pero hoy hay, José Antonio, una jugada inesperada, que es Mid. He escuchado a un montón de gente que jamás hubiese votado por el PRI, que saber que Mid está ahí hace una diferencia sustancial. ¿Cómo le juega eso en contra a Andrés Manuel? No, bueno, más bien al Frente también, en todo caso, porque a Mid puede jalar votos antiobradoristas, pero precisamente por el otro lado, si Mid no es competitivo, conste que estábamos hablando de que si Mid no es competitivo, es decir, que quede en tercer lugar, entonces los priistas se le pueden ir muchos con López Obrador. Pero Mid, si sí es competitivo, puede jalar mucho voto útil de afuera del PRI. Yo creo que la principal ventaja de Mid frente a otros precandidatos del PRI era eso. Tú puedes jalar votos del panismo, del calderonismo, desde luego, y de algunos sectores no militantes con ningún partido, no identificados, pero que no quedan a López Obrador.
entonces MID es una opción menos mala para muchos de ellos que el PRI. Claro, no está tan sencillo porque al final de cuentas vienes con el logotipo, vienes con fuiste nombrado por el actual presidente. Es un fardo, ¿no? Lo que es el PRI. Claro. Entonces, de todas maneras, MID puede captar ese voto útil de fuera del PRI, ¿sí? Pero mantener los votos priistas sí es competitivo. Yo sostengo que le conviene más a López Obrador enfrentar a Ricardo Anaya con el PRI en tercer lugar que a la inversa. Bueno, Eduardo, tú has escrito largamente y escribiste sobre el Estado de México y cómo el PRI se volcó como nunca lo habíamos visto, ¿no? De la manera más grotesca para ganar esa elección. En la presidencial, yo lo que espero, ya me dirán ustedes, es que haga exactamente lo mismo. Y Ricardo Anaya, por ahí, porque lo que ha hecho ese hombre por conseguir la candidatura a la presidencia habla de que es capaz también en la elección de hacer cualquier cosa. Entonces se prevé, o yo estoy viendo una elección muy violenta. Sí, bueno, yo diría que tanto el Frente como López Obrador, como Morena, tienen que tener presente que lo que van a hacer en esta próxima elección, en esta campaña, con quien van a competir, no es con el Frente o con uno contra otro, sino es contra el gobierno y su partido, con toda la fuerza del Estado, con todos los recursos económicos del Estado y aún fuera del Estado. Recordemos Odebrecht, que van a jugar de una forma como ya lo vimos en el Estado de México. Entonces tienen un reto realmente difícil, un reto duro, y si no tienen presente esto y toman las providencias necesarias, que no es fácil enfrentarse a ese monstruo con el que van a luchar, además con la perspectiva de que hay un INE tibio que no saca las tarjetas amarillas cuando hay que sacarlas, y un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que es sencillamente parcial a favor del gobierno y su partido, como se ha demostrado una tras otra en sus sentencias. Entonces es un problema serio. Por lo que hace al Frente, la verdad es que yo no veo a muchos perredistas votando por Ricardo Anaya. Ahí yo creo que el conducto, la ruta es votos para Morena. Y por otra parte, hay un descontento entre los panismos, entre el panismo, que puede ser... Y entre el perredismo. Y entre el perredismo. Se están matando. Que entonces ahí van a ser todos los votos para el Frente. Yo lo dudo. Yo no creo que eso se dé. Y reaccionando a lo que preguntaba Kiren, ¿qué debe hacer López Obrador? Debe comportarse, debe diseñar su estrategia como si estuviera en tercer lugar de las encuestas, porque confiarse es el mejor camino para la derrota. ¿Quién, ya que hablamos de comportarse, a quién debería mantener Andrés Manuel lejos de su campaña, aunque sean personas allegadas a él? ¿Qué personajes de su equipo le hacen daño? Vaya pregunta. Yo creo que, como decían ahorita en la cortinilla de los boxeadores al inicio del programa, el problema de la comunicación, que es lo que me toca analizar, de López Obrador, es que cambia el mensaje dependiendo mucho del lugar en el que está, dependiendo mucho del contexto. Tiene esta habilidad y este olfato político para hacer de cualquier evento en un pueblito alejado una nota de primera plana con una declaración. Perdón, Luis, pero es que a quién tiene que hablarle, ¿no? Si tiene que captar votos sí, de no anayistas, ¿no? O votos de filopanistas, pero que no estén de acuerdo con su candidato. El voto útil, ¿no? El voto útil que en efecto de los priistas se queda ahí. ¿Cómo le habla López Obrador a un público tan heterogéneo? Bueno, justamente, cuando decide de qué se trata su campaña, cuando tenga la claridad, porque él no tiene las contradicciones terribles que las vimos el sábado con el discurso de Ricardo Anaya en el Frente. Hace un montón de tiempo. No, por eso, pero él tiene claro, por ejemplo, el discurso de hoy. ¿No? En esta esquizofrenia Exactamente, es que el Frente y MID, creo que en términos de armar un discurso coherente, atractivo, tienen más contradicciones encima que el mismo López Obrador o que los candidatos independientes, que tienen muy claro que es sistema antisistema.
¿no? De partidos. Y en cambio, López Obrador lo que tiene simplemente es, por ejemplo, tendría que ir con propuestas que sí le resuenen, por ejemplo, a los jóvenes, y no lo que vimos hoy, esta lista en la que le dedica 8 minutos del discurso a decir qué Secretaría de Estado se va a mover a qué ciudad. Es que a eso me refiero, Luis, ¿de qué gente tiene que rodearse? Porque Monreal no es un personaje al que él necesariamente quisiera tener cerca. Y esta propuesta tan contradictoria, José Antonio, esta propuesta, pues sí, ¿no? Como veíamos al principio, por escrito en su proyecto dice una cosa y en público sin más, ¿no? Eso de la amnistía lo trajo después del viaje que hizo a Sudamérica. Nada más que no le pusieron tanta atención, pero dijo lo mismo. Dijo, en varios de los países de América Latina se ha hecho amnistías, claro, pensando en la guerrilla. Muchos han dicho, oye, la guerrilla tiene una dinámica muy distinta al narcotráfico. Pero dijo eso mismo. Y es hasta después que lo volvió a decir. Ahora, recientemente, hace 2 que se hizo un escándalo. Pero deberíamos satanizar, aceptar, analizar la amnistía. ¿Cuál es el balance que deberíamos de hacer de una declaración de esa magnitud? Bueno, es que no ha precisado en qué consiste esa amnistía y para quiénes. Porque si opináramos como podemos hacerlo ahora, bote pronto, yo diría que la amnistía no necesariamente hay que rechazarla. Y pienso, por ejemplo, en los cientos o quizá miles de reclusos y reclusas que están en la cárcel, que están en prisión, porque llevaban 100 gramos más de lo que podían llevar de marihuana. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que haya ahí una amnistía. Él se equivoca y cancela un tema, ¿no? De pronto cuando siente que pisó, digamos que pisó el sueco, siempre, Mariana, cancela el tema. Pero a ver, yo creo que sí, el señor va en su tercera campaña presidencial. No es ningún novato de la política. Pero sigue cometiendo los mismos errores de la primera. Vamos a suponer que es muy hábil y que encontró en Sudamérica opciones interesantes. Le encargas a tu equipo que desarrollen la idea, le encargas a los intelectuales que tengas a mano afines, que hagan un plan, que lo presenten seriamente. Estos serían los pasos, estas serían las opciones. Bueno, acordémonos de Juanito. Y corres el riesgo y lo sostienes y lo presentas bien ante la opinión pública, con argumentos, lo defiendes, en fin. Bueno. Lo que vemos es que no, o sea, del viaje a la declaración en Guerrero al discurso de hoy, la propuesta sigue en el mismo nivel de vaguedad y en el mismo nivel de con el clásico lo vamos a someter a consulta, que se puede desdecir en cualquier momento. Y es un tema bien grave. Una encuesta hoy de Buen Día del Universal, 66% está en contra, así, de población abierta. Es un riesgo, además de la amnistía, es un riesgo político bien importante el que se está aventando ahí López Obrador. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos mucho que hayan estado aquí.